¿Qué nos pasó después? Es decir, cuando se jodió la Argentina. Por eso estábamos charlando de Joaquín B. González y sus fascículos del Diario de la Nación, de los 12 Centenario, fascículos, donde habla de la guerra civil argentina y de la discordia nacional. Cordis, corazón, sentimiento, afecto, el desafecto, el choque de una cultura agrietada, de una cultura relativizada, de valores débiles y de seres humanos contraídos, egoístas. No entregan nada. Preguntan, ¿y para mí qué hay? ¿Cuándo comienza ese proceso? Ese proceso es complejo, como todos los problemas humanos, ¿no es cierto? Hay una frase muy interesante que yo tengo en varios de mis escritos. El tema humano no se puede medir con los números. Somos una complejidad social que no tiene resoluciones positivistas del cálculo. No es fácil entrar a ese ámbito. Hay que tener sensores específicos para poder ingresar a ellos. Pero hay una serie de circunstancias históricas que se dieron en conjunto. El tremendo éxito de una Argentina que en un breve lapso llegó a su cenit, sexto lugar del mundo Producto Bruto, mayor ingreso per cápita que la mayor parte de los países europeos, el Producto Bruto argentino superior a la sumatoria del resto de Iberoamérica. En gran parte liderado por Roca. La generación del 80, el pensamiento de la generación del 37, Alberdi, Sí. y ese grupo de hombres liderados por Roca. Cuando los presenta en el Congreso, en su primera intervención como presidente, en la Asamblea Legislativa le dice, estos señores que me acompañan en el gabinete, todos son presidenciables. Imagínense si leemos la situación actual y si podemos decir que ese conjunto, aquellos eran 9, estos son 23 creo. No creo que haya uno solo que sea presidenciable. Sí. Entonces ahí está la medida de la crisis de cadencia que de acuerdo a los estudios que yo tengo realizados en mis trabajos, cabalgan sobre la iniciación de la Primera Guerra Mundial. Año en que muere Alejo Julio Argentino Roca. A partir de ahí se reinicia la guerra civil, pero no como guerra civil partidaria, sino como guerra civil social. Y entran ahí a jugar varios hechos. La guerra mundial, que llamo la Primera Guerra Mundial, que yo llamo Guerra Civil Europea, Primera Guerra Civil Europea, es una guerra de autodestrucción de Occidente, creada por el egoísmo de no permitir el ingreso de las nuevas potencias. Estados Unidos había ocupado todo el sur del actual Estados Unidos, que era mexicano. Se transformaba en una potencia bioceánica. Pedía pistas y no se la daban. Japón había ingresado a una etapa de crecimiento interno formidable. Y Alemania, en el núcleo de Europa Occidental, tampoco se le daba lugar. Esto trajo ese egoísmo de no permitir el ingreso por parte del hegemón británico. Trajo el conflicto. Y ahí vino el primer pedido
a Estados Unidos que venga a intervenir en la matanza de esa guerra inocua, no tiene sentido alguno de morir gaseados en las trincheras. Van los jóvenes americanos y se va inmediatamente a un armisticio, no una rendición. Y Clemenceau, ejemplar presidente del egoísmo europeo, transforma el armisticio en una rendición con el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles trae a Hitler. Y viene entonces la Segunda Guerra Civil Europea, que trae también una consecuencia. Esta vez está Roosevelt en Estados Unidos y Churchill le va a pedir por favor que venga a intervenir porque ahí Hitler estaba por desembarcar en las Islas Británicas. Y Roosevelt le dice sí, en el Acta del Atlántico. Yo voy a intervenir. Me firma el Acta del Atlántico, 3 párrafos. Termina la Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Civil Europea de autodestrucción, y ustedes entregan todas las colonias. Con lo cual, Inglaterra, como colofón a su egoísmo, iniciado en el 14, gana la guerra con Churchill y pierde el imperio. Fuller dice, a todos los caballos detrás del carro. Y ahí vienen consecuencias sobre Iberoamérica. Ahora vamos a traer un poco las cosas para explicar qué pasó a caballo de la iniciación de la Primera Guerra. Pacto Roca-Runciman, tan comentado. Una búsqueda desesperada de la Argentina para retener la posibilidad de su economía. Porque estaban los submarinos liquidando cualquier transporte a través del Atlántico, sí, que alimentaba la guerra. Primera cuestión. Segunda cuestión, el maquinismo, la revolución industrial que estaba en el eje de todo este proceso de guerras civiles, que expulsaba de Europa, es decir, desde las monarquías, al nuevo socialismo armado, sindical, le llamaban ácratas. Y ahí viene aquí ese grupo de republicanos españoles, que luego serán padres de incluso presidentes argentinos, que traen tremendas odios sociales, resentimientos sociales. Las leyes del tiempo de Roca permiten superar la etapa inicial de esa guerra social sin llamar a las Fuerzas Armadas. Claro, sin sangre. Con leyes. Una de ellas es la ley que permite que los extranjeros que sean encontrados con armas en estos movimientos como el taller de Bacena tienen que ser devueltos a su país de origen. Y ahí entonces son embarcados. La ley 1420, que va a ilustrar al soberano, porque ya la ley Sáenz Peña está en acto y era secreta, obligatoria y universal. Y en la República, cuando vota el Lampen ignorante, es posible que sea comprado el voto con un par de alpargatas o menos, con una empanada. Entonces había que ilustrar al soberano. Bueno, eso marca visión y capacidad estratégica, indudablemente, del dirigente. El problema es que allí los retardos que tuvo proactividad, como decía usted antes. Bueno, el tema es que los retardos que ha habido en la actualización de los sistemas trajo la lucha corporativa, la lucha sectorial, interna, la guerra social, que desemboca en la revolución del 43, que en el 45 trae el peronismo. Y se continúa entonces la lucha maniquea.
a donde está estacionada todavía gran parte del periodismo argentino, Claro. que todavía lee los hechos de esta etapa del siglo XXI con lo que ocurrió a mitad del siglo XX. Claro. A mi edad, los nonagenarios, vivimos aquella etapa, conocimos esos odios como jóvenes confundidos, porque escuchábamos campanas alternativas y nos preguntábamos dónde estaba la verdad. Bueno, la fuimos a buscar. Las carreras que hice en esa universidad, que vi caer a lo largo del tiempo, como alumno primero y como profesor después, fue fantástico. Es una cosa que me traía a mí permanentemente la convicción de que estaba en lo cierto, de que estábamos en una crisis, decadencia, de una carencia dirigencial en un gran país. Es decir, no teníamos lo que tuvimos a fines del siglo XIX en pleno siglo XX. Y todo el siglo XX fue un continuo, yo diría, desencuentro de los argentinos que se autodestruían permanentemente, sin encontrar lo que Joaquín B. González llamaba el desacuerdo o el cordis, la concordia. Había discordia. Y por último viene Juan Álvarez, un socialista, miembro de la Cortes, candidato a la presidencia, que escribe Las guerras civiles argentinas. Un librito de 130 hojas, un libro de tesis, que responde a su pregunta. Yo diría que leyendo a Alberdi viejo, de las obras completas, Grandes y pequeños hombres de plata, leyéndolo a Joaquín B. González y leyéndolo a Juan Álvarez, usted tiene la respuesta que está buscando. Y encuentra a un hilo procesal que nos lleva a lo que podríamos decir, tuvo oportunidades de cambio y la ausencia dirigencial impidió la salida. Entonces, yo le quiero ahora plantear una pregunta, un poco como resumen, evidentemente, por los motivos que usted acaba de explicar, durante el último siglo, la pulsión de esta discordia que usted acaba de explicar ha sido más fuerte que la posibilidad de una, digamos, de la emergencia de líderes con capacidad estratégica y capacidad de ejecución, porque evidentemente no ha ocurrido. Exactamente, porque hay un relevo generacional de liderazgo. ¿Cómo es ese tema del El relevo? tremendo éxito económico no fue acompañado por un éxito político. Es decir, hubo desarrollo económico y no hubo desarrollo político. El desarrollo político aún hoy no tiene tratamiento en la universidad, en ciencias políticas. Yo he sido profesor en esa facultad durante 40 años. He hablado del tema y por supuesto que lo he tratado. El desarrollo político tiene dos ejes: representación y participación. Fíjese, en Estados Unidos la Cámara de Diputados se llama Cámara de Representantes. Usted le pregunta a un ciudadano argentino, ¿qué diputado lo representa? No tengo idea. Es decir, nosotros no somos conscientes de que el poder en la República está en el electorado, en la base electoral, en el hombre que trabaja, y que no lo ilustramos adecuadamente con la comunicación social, con formadores de opinión, y que le transmitimos lo que en este tiempo se llama relato, una falacia política que es un sueño, es una construcción intelectual para poder llevarlo a donde quiere un dirigente extraviado de carácter revolucionario. Y el verdadero hombre que representa a esta gente no aparece. Eso anula a la participación. Es decir, en la última elección hay un 34% del electorado que se abstiene o vota en blanco. O vota en blanco. Eso significa que no participa
¿Por qué no participa? Porque es pesimista con respecto al sistema y le niega la posibilidad de su voto, con lo cual nos perjudica a todos. Es un egoísmo de su parte, pero esto está en una reacción afectiva del hombre, es decir, es un sentimiento que tiene. De apatía también, ¿no? Exactamente, no cognitivo, porque si lo razonara un poco, se da cuenta que no nos favorece esa actitud negativa que es egoísta. Es que no tenemos salida. Usted lo escuchará decir en gente de su generación y de sus amistades. No salimos más. Aparece entonces un hombre outsider, es decir, un hombre fuera del sistema, que lo trata de casta y patea el hormiguero. Viene a buscar la representación de ese resentido con el sistema y logra la mayoría en una elección primaria, frente a otra mayoría de los que están más equilibrados, pero tienen un problema. Dentro de ellos hay halcones y palomas, aunque lo nieguen, o llámele como quiera llamarle. La verdadera nomenclatura estratégica sería revolucionarios y contrarrevolucionarios. El periodismo le llama halcones y palomas. Las palomas son los topos infiltrados socialdemócratas en partidos que ellos no tienen, porque no tienen mayoría. Y cuando llegan al poder con las coaliciones, impiden la gobernabilidad, impiden los cambios estructurales que son los necesarios para poder salir de la discordia. Retienen la discordia por un mando internacional que existe y que es el relevo de la Unión Soviética. En el 91 implosiona la Unión Soviética. En el 90 Castro y Lula crean el Foro de San Pablo, que es el relevo de la Unión Soviética, comando político y estratégico del proceso revolucionario iberoamericano, que en la Argentina lleva más de 63 años de acción permanente, continua. Alguna vez con usted y nuestro amigo Semería, yo les decía, los 70 nunca se fueron. Esto porque había aparecido un libro que decía los 70 vuelven. No vuelven porque no se fueron. Lo que pasa es que cambiaron de ropaje, cambiaron de nombre y siguen cambiando de nombre. Cambiaron de lenguaje. No buscaron las armas, buscaron los medios de comunicación. Esto que usted emplea ahora. Buscaron el manejo de la economía, de la cultura. Y ahí viene el origen de la batalla cultural y del apoyo que viene a prestarle otra fuerza descompuesta de Occidente, de orden privado. Y tenemos en este momento un enemigo complejo, el viejo proceso revolucionario castrocomunista, los elementos del narcoterrorismo, que son el apoyo logístico y financiero del proceso revolucionario, las FARC a la cabeza, que son el principal cartel de la droga, de la cocaína en el mundo, y que tienen más dinero que los estados. Y el tercero, que está oculto, el globalismo, que acá se le llama progresismo o mundialismo, fuerzas de origen financiero, con sede en Londres, nuestro enemigo histórico, y que están llevando adelante una lucha permanente contra el occidente cristiano, que ha llegado a infectar a la Iglesia Católica. Y si no, explíqueme por qué los nombramientos últimos del Papa Francisco en el Vaticano.
Y ahí usted tiene entonces la complejidad del enemigo que está infiltrando en las coaliciones y que pretenden, aún perdiendo la interna en la reciente elección primaria, pretenden presencia permanente para poder impedir la gobernabilidad. Ahora, el outsider no tiene la confianza del sistema. Es muy probable que haya obtenido un número de votos en la primaria que es inocua desde el punto de vista del nombramiento de los nuevos dirigentes. Y que ahora, donde hay que elegir los dirigentes, va a haber una migración hacia un mayor equilibrio. Ahora bien, ¿cómo logrará el equilibrio la persona que está enfrentando una lucha tremenda, interna y externa, en el ámbito de una revolución y con un gobierno que está en manos del Foro de San Pablo hace 20 años, ante la ignorancia de la dirigencia que usted cita? La sumatoria, así como hay un porcentaje importante que usted acaba de mencionar, de votos en blanco, de abstenciones, la sumatoria de lo que sería el movimiento antirrevolucionario es hoy una mayoría. Indudable. Ahí no hay una oportunidad de que 82%. una coalición... 82% frente a un 18% revolucionario. Claro. Limpiando los números, para tener una idea de que esa minoría, a su vez, tiene topos dentro de esa mayoría. La peligrosidad no está en los que se exhiben, sino en aquellos que están ocultos, que son más peligrosos que estos. Ambos están en el Foro de San Pablo, como estalinistas o como progresistas gramscianos, es decir, socialdemócratas, eurocomunistas, dependientes de la Internacional Socialista de París, Cuarta Internacional, asociados y renovados con un elemento de apoyo que se llama Grupo de Puebla, donde está nuestro presidente, único presidente activo en el grupo, y en donde Lula, extraído de la cárcel, reconociendo que los 17 años que tiene impuestos son merecedores de cárcel porque ha cometido el hecho delictivo, pero hay un tema de forma. El juez Moro no tenía jurisdicción y por esto un juez de los 14 de la Corte permite sacar a ese hombre de la cárcel y llevarlo de nuevo a la presidencia, porque el foro le dice a un opositor del comunismo, socialdemócrata, el hombre más prestigioso de la política brasileña, que vaya a apoyar a Lula en estas elecciones. No sé qué pensará este hombre actualmente cuando Lula lleva a la Argentina del Bozal a formar parte de los BRICS a partir de enero. Y ahora la lleva a La Habana al grupo de los 77 más China. Elementos ajenos a nuestra cultura libre, partidarios de la dictadura y además de una cultura que no es la nuestra, en una lucha hegemónica mundial entre el mundo talasocrático, liberal, marítimo, oceanográfico, frente al mundo telurocrático continental asiático, que se da en la lucha de Estados Unidos frente a China, con una guerra civil en Europa que es continuidad de su debilidad egoísta interna, cultural, dentro de una misma raza, dentro de una misma religión, teniendo en cuenta que los rusos nacen en Kiev, y en donde la propaganda hace de que Occidente haya alimentado a través de esas fuerzas del globalismo a los extremistas internos de Ucrania para crear un problema en el Donbass
y hacer que intervenga Rusia porque no quiere que la NATO vaya a ocupar las fronteras rusas a escasa distancia de Moscú en tiempos de misiles. Cosa que Kissinger hace años que viene repitiendo. Tiene 101 años, acaba de escribir un libro después de visitar a Putin y al presidente ucraniano. Y después de pasar por Europa y dejar el mensaje en Europa. Porque ahí está la declaración de Hollande y del propio Zelensky de que han mentido en los dos tratados de Minsk posteriores a victorias rusas en Ucrania, buscando tiempo para armar a Ucrania. Con lo cual están diciendo, somos tramposos, estamos engañando. Y esto lo está diciendo un hombre de 101 años, que está de vuelta de todo egoísmo personal y que mantiene una lucidez enorme y conoce a fondo el proceso del mundo telurocrático y del talazocrático. Claro.